Bueno, amigos de Festa y Tradició, qué alegría en este recorrido para conocer a las nuevas representantes 2015. Estoy con la dama de honor de la belleza del FOC 2015 de la Foguera Óscar Esplà, Laura Ponce. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Ay, ¿qué has sentido cuando has oído tu nombre hoy en la Plaza de Toros? Pues no me lo creía, muchísima emoción y una alegría inmensa. Mira que te dijimos en el programa, te hemos dado suerte, lo bien que lo pasamos contigo en la entrevista. Sin duda alguna, sí. ¿Y qué tal tus compañeras? ¿Qué te han parecido esta primera impresión? Pues nada, yo ya había compartido un año con ellas, las conozco a todas y son chicas maravillosas y tengo muchas ganas de compartir este año con ellas. ¿Y qué te han dicho los de tu hoguera y tu familia, que este año por segunda vez han repetido de Dama del Fuego? Pues han gritado, han reído, me han abrazado y me han dicho que enhorabuena. Es que lo vas a hacer genial, que lo sabemos nosotros. Laura, muchísimas gracias por atendernos, nos lo pasamos muy bien contigo y sabes que Festa y Tradició siempre estará contigo y lo que te haga falta estaremos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad. Gracias. Bueno, y seguimos en este recorrido con Festa y Tradició y ahora en el racó de la Foguera, Avenida de Lorin Estació, donde tenemos otra dama de honor de la belleza del FOC 2015, la señorita Alba Olmos Ortuño. Hola Alba, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué has sentido cuando has oído tu nombre en la Plaza de Toros? Pues ha sido un momento muy emocionante, la verdad es que no recuerdo muy bien cómo ha sido, solo he visto a mis compañeros abrazarme y bueno, muy emocionante, muy bonito y con ganas de disfrutar de este año. Ay, ya te lo dijimos en Festa y Tradició que lo pasamos tan bien, ¿eh? Sí, la verdad es que tendremos que repetir ahora. ¿A que sí? Vamos a repetir seguro. ¿Y tus compañeras qué tal? ¿Qué te han parecido tus compañeras? Muy bien, la verdad es que un grupo muy bueno, creo que vamos a congeniar muy bien, una buena piña y siempre apoyando a la bella. ¿Qué es lo importante, naturalmente? Y en tu hoguera, bueno, aquí están todos expectantes. ¿Qué te han dicho cuando has llegado? Pues que enhorabuena, que lo disfrute y que me lo merecía. Bueno, pues muchas gracias de verdad, Alba, que te lo pases muy bien y que tengas un año estupendo representando a todo Alicante. Y gracias por atender a Festa y Tradició siempre. A vosotros. Gracias. Y ahora nos encontramos con el presidente de la Foguera, Avenida de Lorin Estación, con Juan Carlos. ¿Pero qué te digo, Juan Carlos o Charlie? Porque todo el mundo dice Charlie. Como quieras, Juan Carlos. Como tú quieras. Charlie. ¿Cuántos años nos conocemos, la verdad? La verdad, pues cerca de 20. Madre mía, en los 28 que llevo yo en hogueras también nos conocemos. Bueno, ¿qué has sentido hoy cuando ha salido Alba, dama de honor de la belleza del FOC? Es una alegría enorme porque la verdad que lo estábamos deseando, ella se lo merecía y al oír su nombre en la plaza pues bueno, es una sensación extraordinaria. Te habrás quedado, vamos, yo me imagino y me quedaría helado. Pues me he querido morir, o sea, me ha dado un vuelco el corazón y muy contento, la verdad. Pues a ver si esto te ayuda también para mejorar tu distrito, que también a veces influye mucho un título de esto, Juan Carlos. Bueno, también, claro, nosotros animamos a toda la gente que venga, que también sacamos a Damas del Fuego, o sea, que pueden venir, Claro que que sí. se apunten a la hoguera. Eso es, muy bien. Pues claro que sí, amigos, hay que colaborar con la Avenida de Lorin de Estación y con todas las hogueras, que son nuestras fiestas muy importantes en nuestra ciudad y son muy bonitas, ¿a que sí? Lo más, ¿a que sí, Alba? Lo más de lo más. Lo más de lo más. Bueno, amigos, muchas gracias por su atención y gracias Juan Carlos y Alba por atendernos. Gracias. Ay, amigos de Festa y Tradició, que viene acompañado ahora en el racó de la Foguera por D'Alacant con Itziar Cutillas, dama de honor de la belleza del FOC 2015. He dicho bien tu nombre otra vez, Itziar. Perfecto. Ay, qué alegría que has sentido hoy cuando has oído tu nombre en la Plaza de Toros. Madre mía, sobre todo emoción, y es que es un sentimiento tampoco que no te lo puedo decir porque es tensión, es alivio, es alegría, es felicidad, es un cúmulo de sentimientos que no se podría dejar en uno. No te lo esperabas para nada. No, la verdad es que no, con la cantidad de compañeras que creo que eran válidas para este título, no me lo esperaba. Y cuando en la entrevista te dijimos, ¿te imaginas que es 2 de mayo y sales elegida? ¿Te lo imaginaste? Claro, porque tengo mucha imaginación. Y ha salido de verdad. Y he salido de verdad, pero no me lo imaginaba así. Bueno, ¿y las compañeras? ¿Cómo son tus compañeras? Lo poco que has podido conocer y compartir con ellas, ¿qué te parece? Algunas las conozco más y otras menos y puedo decir nada, que son muy alegres, muy agradables y que seguro que nos llevamos súper bien este año. Oye, lo vais a pasar bomba este año, ¿a que sí? Sí, por supuesto. ¿Y en tu hoguera qué te han dicho cuando han llegado a este racó tan estupendo? ¿Qué te han dicho? Madre mía, qué acogida tan espectacular me han hecho. Estoy más que agradecida por ellos, con ellos, de todo. Bueno, es que lo vas a pasar de lujo, seguro que sí. Hombre, eso espero.
Bueno, que muchas gracias, Ichia, por atendernos, que lo pasen muy bien. Muchas gracias. Y un año fenomenal. Y nos seguimos viendo con Festa y Tradición. Por supuesto. Gracias, Mónica, gracias. Bueno, amigos, lo estamos pasando divinamente. Y ahora, para todos ustedes, para Festa y Tradición, estamos en el Racó de la Foguera, Florida, Plaza de la Viña, con la Dama de Honor de la Belleza del FOC 2015, la señorita Elena Herrero Correoso. Hola, Elena, buenas noches. Buenas noches. Ay, qué alegría que has sentido cuando has oído tu nombre en la Plaza de Toros. Muchísima ilusión, la verdad es que no me lo esperaba para nada. ¿De verdad que no? De verdad que no. Cuando te dijimos, ¿te imaginas que es 2 de mayo y tú sales elegida? Pero era consciente de que también había chicas muy válidas para el cargo y no me veía, la verdad. ¿Y qué te han dicho los de tu hoguera cuando has llegado? Nada, David y toda la gente. Muchísima emoción, me han esperado todos en la puerta. Hacía 25 años que no sacábamos un fuego adulto aquí en la hoguera y para todos ellos es un orgullo y para mí también. Qué alegría. ¿Y la primera impresión de tus compañeras, qué te han parecido? Pues muy bien, la verdad es que ya las conocía todas, entonces para mí ha sido una alegría poder compartir el año con ellas, claro. Y animar a todo el barrio que colabore más. ¿A que sí, ya que hay Dama del Fuego? ¿A que sí? Dirígete y que animen y que colaboren. Nada, a todos los vecinos del barrio que bueno me conocen a mí y a toda la comisión, que se animen para poder participar más en la hoguera y así entre todos nos unamos y sea una hoguera mucho mejor. Os lo dice la Dama de Honor de la Belleza del FOC 2015, que hay que apoyar a los fogueros. ¿A que sí, Elena? Por supuesto. Bueno, que muchas gracias y mucha suerte porque te la mereces y gracias por atender a Festa y Tradición. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, amigos, y seguimos este recorrido conociendo a nuestras Damas de Honor de la Belleza del FOC 2015 y ahora nos encontramos aquí en la Plaza de San Blas Alto con Yaiza Eras, Dama de Honor de la Belleza del FOC 2015. Yaiza, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué has sentido cuando has oído tu nombre en la Plaza de Toros? Increíble, no te lo podría decir porque es que no me ha dado tiempo a terminar de escuchar el nombre y ya las tenía todas encima y bueno, llorando un montón, ha sido increíble. Qué emocionante. Sí, un momento único. Y cuando has llegado aquí, ¿qué te han dicho los de tu hoguera? Estarían, vamos... Que enhorabuena y que lo había hecho muy bien. Sí, sí. Y tus compañeros y tus compañeras en este momento que has tenido de conocerlas, ¿qué te han parecido todas tus compañeras? Increíble, no te podría decir nada malo de ninguna, la verdad, aunque suene típico, pero me he llevado muy bien con todas y estoy muy contenta de las 7 que hemos salido, la verdad. Que te lo vas a pasar, vamos, de maravilla. Pues tienes que aprovechar también para decir que colaboren con la hoguera San Blas Alto los vecinos, ¿a que sí? Ya que hay Dama de Honor de la Belleza Claro del que FOC. sí, ahora más que nunca, este año más que nunca. Sí, por nuestros fogueres que merecen la pena, que sí, ya está. Claro que sí. Pues muchas gracias por atender a Festa Tradición y lo que necesites, aquí estamos, de verdad. Suerte, gracias. Muchas gracias. Bueno, amigos de Festa y Tradición, este recorrido nos encontramos en la Plaza de Argel, distrito que este año ha conseguido el doblete, Dama de Honor de la Belleza del FOC Infantil y Dama de Honor de la Belleza del FOC Adulta. Y tengo aquí conmigo a María Ponce, la Dama de Honor de la Belleza del FOC Infantil. ¿Qué tal, María? Muy bien, muy Bueno, contenta. Ayer estabas súper contenta, pero ¿hoy cómo estás? El doble. El doble de contenta porque habéis hecho doblete. Sí. Qué suerte. ¿Qué sentiste tú ayer cuando oíste tu nombre y tu bola? Pues ayer no me lo esperaba y aún me cuesta creérmelo. ¿Y tus padres qué te dijeron? Cuéntamelo. Pues vinieron y me comieron a besos. ¡Uy, qué bonito, hija! ¡Qué suerte tienes, eh! Enhorabuena, de verdad, María, que te lo pases muy bien. Gracias. Bueno, y aquí el presidente, don Juan Luis Sánchez, enhorabuena por este doblete. Muchas gracias. ¿Qué ha sentido usted ayer y hoy? De verdad que inexplicable será, de verdad, esto. Pues sí, es una experiencia desde luego maravillosa, porque yo como presidente no lo había vivido nunca, y más doblete, menos aún. Y yo creo que va a ser un subidón para el barrio, sí, va a venir muy bien. Eso le iba a decir, que esto puede venir muy bien para esta hoguera y para este distrito. Yo pienso que sí, porque a lo mejor con el tirón de las dos damas pues, atraemos a más gente, que es lo que nos hace falta, y encontramos algún patrocinador, que también nos hace falta, porque ya veremos cómo pagamos las luces del letrero. Aproveche, que colaboren más, por favor, con Plaza de Argel, que hay Damas del Fuego, ¿a que sí? Es verdad, porque ahora que hemos sacado las damas, veremos cómo ponemos los letreros de las damas, no tenemos patrocinadores, a ver si alguno se echa adelante. Vale, pues ya lo saben ustedes, hay que colaborar con Plaza de Argel y con todas las fogueres porque merecen la pena nuestras fiestas, ¿a que sí? Ya lo creo, sí, sobre todo los barrios así humildes. Sobre todo, usted lo ha dicho. Bueno, pues muchas gracias por atendernos, don Juan Luis, y enhorabuena, de verdad. Gracias, María, guapa, gracias. Nada.
Y ahora, amigos, nos encontramos ya en el Racó de la Foguera, Plaza de Argel, con la dama de honor de la belleza del FOC, con Desiree Ruiz. Hola, Desiree, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué has sentido en esa Plaza de Toros cuando has oído tu nombre? Porque te he visto, vamos, tan nerviosa. ¿Qué has sentido? Ha sido un conjunto de sensaciones, pero todas muy bonitas, muy bonitas. Alegría, ilusión, también responsabilidad, ¿no? Porque quieres hacerlo lo mejor posible, pero todo muy bonito, sensaciones muy bonitas. Cuando en la entrevista te dijimos, ¿te acuerdas? ¿Te figuras que es 2 de mayo y tú eres elegida? Decías, no me lo puedo imaginar, pero ha llegado el momento. Sí, ha llegado y bueno, encantada. ¿Y con doblete para tu hoguera? Sí, estoy, vamos, muy contenta por María y muy contenta por la hoguera. Sí, porque ya hemos hablado con María y a ver si colaboran más con esta hoguera, que sí, Desiree. Sí, ojalá. ¿Y qué tal de tus compañeras esa primera impresión que siempre preguntamos? Muy bien, yo me llevo genial con ellas y estoy segura que vamos a hacer un grupo espectacular. Vamos, ya veréis. Bueno, para representar a Alicante de lujo como se merece, ¿a que sí, Desiree? Seguro que sí, ya veréis. Para nuestra fiesta. Que muchas gracias por atendernos como siempre, que lo pasamos muy bien contigo en la entrevista y que de verdad de corazón gracias y que te lo pases súper bien, que te lo mereces. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, amigos, y para finalizar este recorrido, que de verdad que ha sido largo, pero nos lo hemos pasado bomba, estamos aquí en el distrito de Calvo Sotelo con la nueva belleza del FOD Alacant del 2015, la señorita Carmen Caballero Serra. Hola, Carmen, buenas noches. Hola, buenas noches. Qué alegría que has sentido cuando has oído que tú eras la nueva belleza del FOD. Una emoción enorme, ha sido un sueño hecho realidad. Pero te lo esperabas, como te dije en la entrevista, te dije, tú figúrate que es 2 de mayo y tú eres la nueva belleza del FOC, y te lo imaginaste. Y hoy se ha cumplido, ¿te lo esperabas? Para nada, era súper complicado, muy difícil, éramos tantas que ha sido una suerte enorme. ¿Y qué te han dicho todos los de tu comisión cuando has llegado? Como, madre mía, ¿se habrán quedado? Cuéntanos. Pues todos ha sido salir del coche, todos aplaudiendo, todos súper contentos, dándome la enhorabuena. Ay, qué emoción. ¿Y qué primera impresión te han causado todas tus damas? Pues como ya las conocía a todas y tenía la suerte de que con todas tenía una amistad ya antes, pues ha sido increíble. Hija mía, es que te botaron Candy Fiesta. A mí me vas tú a decir cómo te llevas con ella. Sí, súper bien, nos lo hemos pasado muy bien en las convivencias y donde hemos ido. Y tu madre me decía, es que se queda la última en todo, es que sale la última en las fiestas. Sí, a mí me encanta quedarme la última y pasármelo muy bien. Qué alegría, pues lo vamos a pasar este año con Carmen en la nueva belleza del FOD Alacant. De verdad que es un encanto. Que muchas gracias por atendernos y lo que necesites sabes que nos tienes. Y mucha suerte, de verdad, gracias. Muchas gracias a vosotros.